¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy te voy a enseñar a hacer una receta de crema de mantequilla que queda perfecta. Es ideal para climas cálidos. De hecho, me han preguntado en algunos videos que cuál es la crema que más me gusta. Bueno, esta me gusta mucho, sobre todo en esta temporada que hace un poquito más de calor. Y de hecho es la que usé cuando hice los pasteles con decoraciones vintage. Los pasteles como con esta tendencia coreana. Si no has visto ese video, te lo voy a poner en la descripción y también te lo voy a poner por aquí en las tarjetas. Para esta crema necesitamos básicamente, es una crema de mantequilla, pero es a base de un merengue suizo. Entonces solamente necesitamos 3 ingredientes. Son claras de huevo, azúcar y mantequilla. Y las cantidades siempre van pesadas. Te recomiendo que en este caso sí tengas como una báscula, y en caso de que no la tengas, algo que yo hacía cuando no tenía báscula y ocupaba así pesar en gramos, lo que hacía es que iba a la tienda o a la frutería o a algún sitio donde tuvieran báscula y ahí me dejaban pesarlo. Yo sé que al principio no todos contamos con báscula, pero es muy importante que estas medidas sean pesadas. Y te lo digo así porque igual podrías sacar las cantidades en tazas, pero para este tipo de recetas necesitas que sean en gramos porque en tazas no siempre tenemos la cantidad precisa. Entonces, te voy a decir como una fórmula básica. Siempre vas a utilizar el doble de azúcar que de claras. O sea, por ejemplo, si necesitas 100 gramos de claras, vas a usar 200 gramos de azúcar. Y lo que sumen estas dos cantidades, que en este caso serían 300 gramos, es lo que vas a necesitar de mantequilla. Entonces te voy a poner exactamente las cantidades que yo estoy usando. Como yo usé huevos medianos, ya no quise como tirar un poquito de las claras o sacarle claras porque ya no las voy a usar en otra preparación. Dejé que se pasara un poquito la cantidad de 100 gramos, así que todo lo fui haciendo con esta misma regla. Pero ahorita te voy a poner las cantidades exactas que yo estoy usando. Por ejemplo, aquí yo usé 115 gramos de claras, por lo tanto voy a usar el doble de azúcar, que en este caso son 230 gramos. Y la suma de estos dos son 345 gramos de mantequilla. Yo voy a hacer ahorita esta crema con ayuda de la Tiffany, este es el nombre de mi batidora, porque es mucho más rápido, pero se puede hacer perfectamente con la batidora de mano. En este caso voy a usar el globo y después voy a usar la pala. Si lo haces con batidora de mano, no te preocupes, no tienes que cambiar el accesorio, o sea, lo único es que el procedimiento, o sea, los minutos van a ser un poquito más, pero se puede hacer y por eso te voy a ir diciendo más o menos el punto en el que deben de estar cada ingrediente. Para empezar, el primer tip que te doy es que tienes que limpiar con vinagre o con limón el tazón en donde vayas a hacer el merengue y también el batidor o las aspas de tu batidora. Esto es para evitar que haya rastros de grasa que te impidan montar bien las claras. Vamos con el merengue. Vas a poner un tazón a baño María. Para eso te recomiendo usar un recipiente más pequeño debajo con agua muy caliente. Pero es importante que el agua no toque el bowl para evitar que se cosan las claras. Enseguida agregas las claras y el azúcar. Y tienes que remover todo el tiempo para que los granitos de azúcar se disuelvan por completo. Para comprobarlo, pones un poco de la mezcla entre tus manos y si aún se sienten cristales de azúcar, sigues removiendo hasta disolverlos. Yo lo puse en baño María muy caliente, pero para evitar que se enfriara lo puse también un momento directo a fuego medio unos minutos más sin dejar de remover. Siempre les digo que la textura del huevo y el azúcar es como si pasaras de una crema exfoliante a una crema humectante. Y ahora lo voy a poner a batir con estas aspas y si quieres que tu merengue quede súper blanco, te recomiendo que uses azúcar blanca refinada. Yo en esta ocasión, como lo voy a pintar, estoy usando azúcar regular, pero de eso se define el color de tu merengue. Ahora lo voy a poner a batir. Empieza batiendo a velocidad baja y vela aumentando gradualmente hasta que llegues a velocidad media. Bate aproximadamente durante unos 5 minutos y vas a notar que el merengue empieza a formar picos suaves. Entonces aumentas la velocidad al máximo aproximadamente 7 minutos más o hasta que notes que el merengue enfrió y que se forman picos más firmes como se puede ver aquí.
Y una vez que llegues a este punto vas a empezar a agregar la mantequilla y la temperatura de esta varía según el clima en el que te encuentres. Por ejemplo, si te encuentras en un clima muy cálido y húmedo, puedes poner la mantequilla fría y en cubos. Esto hará que el merengue enfríe más rápido. De lo contrario, si el clima en el que estás es muy frío, entonces puedes agregarla a temperatura ambiente para que no te quede una consistencia tan dura. Si estás usando batidora como esta, aquí es el momento de cambiar el globo por la pala para no seguir incorporando aire. Es importante que sea mantequilla y no margarina. Recuerda que aunque tengan una apariencia similar, estamos hablando de productos con una composición completamente distinta. Busca una mantequilla que sea 100% de vaca y usa la marca que más te guste, pero que sea mantequilla sin sal. Al inicio se puede ver sin consistencia o puede parecer como si se hubiera cortado, pero eso se resolverá con un poco más de tiempo de batido. Al final te queda una crema de mantequilla sedosa, pero también muy consistente. A mí me encanta esta crema, es de mis favoritas porque es bastante versátil. Puedes saborizarla como prefieras y también puedes hacer un montón de decoraciones. Si quieres puedes poner una cucharadita de esencia del sabor que prefieras y te recomiendo que uses esencias transparentes para no modificar el color. Y si quieres teñirlas, entonces te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel. Y algo que también me gusta mucho de esta crema es que es muy ligera, o sea, no es como tan pesada, por ejemplo, como la crema de mantequilla americana o el buttercream americano, que al final pues es más mantequilla y azúcar, entonces queda una crema muy pesada. Esta es una crema que en el paladar se siente más ligera, se siente menos dulce y aparte me gusta mucho que esta crema es como perfecta para hacer decoraciones con boquillas, con manga pastelera. Entonces todas estas decoraciones que ahorita están otra vez como en tendencia y están volviendo de moda, pues esta crema es ideal para eso. Ya ves, como siempre te doy recetas que funcionan, que están súper fáciles, que llevan poquitos ingredientes como este. Suscríbete al canal de una vez y activa las notificaciones, y si la haces me encantaría que me dejaras tus comentarios y también me puedes enviar tu foto por cualquiera de mis redes sociales. Y si te gustó, recuerda que me ayudas mucho si compartes esta receta. Probablemente le puedes pasar todos estos tips a alguna colega, no sé, que ya se dedique a esto de la repostería. Entonces, si quieres también probar un pastel bien rico con una cobertura que no está tan pesada, pásale esta receta. Yo me llamo Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.